Hola y bienvenidos nuevamente a un video de nuestro canal. Esta vez vamos a hablar de las normas APA séptima edición, y aunque en el canal ya existen dos videos que explican de manera general toda la estructura y toda la parte de citas y normas, he decidido crear una serie de videos con los puntos específicos de las normas. Así que este primer video vamos a hablar de cómo configurar el tamaño de papel. Cuando vas a trabajar con normas APA, el tamaño de papel sugerido es el CART, pero también hay ciertas instituciones que lo piden en A4. Para poder hacer esta configuración, lo que debemos hacer, estamos usando Word 2019. Deberíamos irnos al menú de disposición y en el menú de disposición seleccionar la opción de tamaño, agregar o activar la opción de tamaño carta, y el documento automáticamente se va a setear. Si necesitamos cambiarlo a A4, pues podemos seleccionar la opción de A4. También la opción la puedes encontrar aquí dentro de la opción de configurar página, y dentro de esta ventana hay la opción de papel y podemos seleccionar el papel que deseamos, si es carta, que es el sugerido, o si se lo solicitan en A4. ¿Sí? Si necesitas, puedes aplicar y setear tu programa, tu Word, para que quede como predeterminado. Eso quiere decir que ya no tendría que estar modificando esto cada vez que voy a crear un documento nuevo, sino que yo ya predeterminaría mi Word para ese formato. ¿Ok? Esa es otra opción que podemos hacer. Listo, y eso es lo que queríamos explicar en este video. Para saber más sobre APA séptima edición, mira nuestro canal y sigue el resto de videos que vamos a ir publicando. Gracias y nos vemos.